Ok, compañeros, disculpen en serio el retraso. Ahora sí, entonces, les agradezco ahora a todos por su participación. Ya siguiendo con este curso de Pedagogía Médico Estudiantil, estamos con el universitario Pedro Benadí, él estará hablando de Transformative Learning. Él estará colaborándonos en esta conferencia, entonces, Pedro, te agradezco por esta colaboración y espero que sea del agrado a todos. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que todo, disculpas por los errores técnicos del día de ayer, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy, como les comentaba Sergio, la idea es hablar un poco sobre el aprendizaje transformador y pues, la idea es que la sesión sea bastante didáctica entre los participantes y que pues, podamos aprender. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Antes que nada, pues me gustaría conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta charla, eh, sobre qué objetivos ustedes quieren lograr eh, al venir acá. Entonces les pediré que ingresen al siguiente link, por favor. Listo. Aquí yo puedo ver sus respuestas, entonces la idea es que entren. Aquí está el código para que puedan entrar y los espero su respuesta. La idea con esta didáctica es que yo pueda conocer ustedes qué es lo que quieren realmente con esta conferencia y de esa manera yo puedo guiarla mucho más a sus intereses. ¿Me escuchan? Eh, ¿Hay algún problema o no pueden entrar? Ok, aprender algo nuevo. Entonces, me gustaría que la persona que contestó aprender algo nuevo contestara de nuevo qué en específico. Por ejemplo, si estás asistiendo a esta conferencia sobre aprendizaje transformador o Transformative Learning, como lo conozcan el concepto, ¿qué esperan aprender de eso? ¿Para qué los incentiva a ustedes a venir acá? Este, ¿Será que alguien podría responder si tienen algún problema con entrar a la aplicación o algo? Bueno, entonces vamos a continuar. Este, Entender la clase, ok, está bien. Eso también es algo importante. La idea con esto era más que todo dirigir la charla, ¿cierto?
y es algo que siempre se debe realizar. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a continuar acá. Y básicamente los objetivos de la discusión que vamos a tener hoy, eso solamente era el principio, entonces espero que vayan cogiendo un poco más de confianza a medida que transcurra la discusión, porque la idea es que yo pueda interactuar un poco con ustedes y de esa manera puedo entender mejor este, qué está pasando por sus cabezas, qué conceptos tienen claros y cuáles hay que fortalecer, ¿cierto? Entonces, básicamente, los objetivos de esta discusión, primero, es que entiendan qué es Transformative Learning y qué lo compone. Segundo, involucra con todo nuestro contexto y cómo involucra a los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, cómo ustedes pueden evaluar en las actividades que realicen ese aprendizaje transformativo que ustedes intentan producir en sus alumnos, en sus colegas. Cuarto, cómo podemos aplicar este concepto. Entonces, volvemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es aprendizaje transformador? ¿Qué conocen ustedes por aprendizaje transformador? Entonces, ahí está el link para que otra vez pasemos a la aplicación de respuestas o pueden responder por el micrófono, como les parezca mejor. Entonces, en esta diapositiva me gustaría que respondieran la pregunta que les hice. ¿Qué conocen ustedes por Transformative Learning? ¿Hay alguien que conozca o tenga una idea de qué es? Pueden responder sin miedo, no va a pasar nada. Este, y bueno, pues podemos hacer una dinámica que a mí también me gusta bastante, que es un poco más certera, y es la siguiente. En el momento que yo haga la pregunta, yo voy a decir un nombre, ¿cierto? Entonces puede ser, no sé, Sergio. Entonces Sergio va a contestar la pregunta. Y después Sergio va a postular a otra persona para que conteste la pregunta. ¿Listo? Entonces, este, bueno, comencemos y pues la persona que yo diga, porfa, conteste esta pregunta que estoy proyectando en la pantalla, que es el aprendizaje transformador o transformative learning. Eh, Vamos a ver, Danilda, ¿estás ahí? Hola, me acabo de unir. ¿Qué pasó? Hola Danilda, te uniste en el mejor momento de la conferencia. Estamos preguntando al público eh, qué crees tú que es el aprendizaje transformador o el transformative learning. ¿Qué te suena? Sí, Creería que es como decisional, como si el aprendizaje en sí o la forma de enseñanza fuera un rompecabezas y que siempre se usó de un mismo método, un mismo modo, y como que separar esos modos o ese método y volver a cambiarlo, como crear un nuevo esquema de enseñanza, podría ser. sí, es un concepto que tiene mucho que ver y es muy parecido a lo que vamos a ver a continuación. Entonces me gustaría que nombraras a otra persona para que respondiera también esta pregunta. Podría ser Lara. Lara, ¿estás ahí?
Danilda, ¿puedes nombrar a otra persona? Emanuela. Emanuela, ¿estás ahí? Danilda, creo que pues, toca nombrar otro. A ver, intentemos con el último. Sí, ahí respondió Emanuela. Ok, Emanuela. Tal vez no tengas micrófono, no puedas prenderlo, no pasa nada. Puedes responder en el chat que es para ti el aprendizaje transformador. Ok, muy bien. Muchas gracias, Emanuela. Ahora vamos a conocer el concepto. Muchas gracias por su participación a las dos. Básicamente, el aprendizaje transformador tiene tres características principales y nosotros lo podemos definir de una manera. Es el aprendizaje que transforma marcos de referencia problemáticos. Eso incluye conjuntos de suposiciones, expectativas fijas, como hábitos mentales, perspectivas de significados, mentalidades, para hacernos más inclusivos, eh, para hacer esos marcos más discriminatorios en el sentido de más específicos, abiertos, reflexivos y emocionalmente capaces de cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente es un aprendizaje en el cual nosotros, bueno, pues los estudiantes van a adquirir las capacidades de pensamiento crítico y de esa manera poder realizar una acción que responda a una problemática social, ¿cierto? Entonces, de esta manera, este aprendizaje va a tener tres características que resalto en esta presentación. Primero, hay que pensar en los procesos del aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes estén realizando alguna actividad de Transformative Learning, tienen que pensar, lo primero es cómo aprenden las personas, cómo ustedes quieren que esas personas aprendan, ¿cierto? Tienen que pensar después en los resultados, en lo que ustedes esperan que esas personas aprendan. Entonces, cuando vean los resultados, hay que pensar cómo vamos a medir esos resultados. Por último, y esto es muy importante porque normalmente las personas olvidan de las condiciones. Eh, y realmente el proceso educativo es un proceso, por así decirlo, que recibe muchas entradas y nosotros tenemos que considerarlas. Entonces, aquí la última pregunta sería, ¿cómo apoyar mejor el aprendizaje? Entonces vamos a tener que dentro del concepto de Transformative Learning existe un mundo por así decirlo, de posibilidades o de enfoques. Y básicamente podemos resumirlas en tres. Primero, el Transformative Learning se ha pues visto históricamente o se ha enfocado más que todo al proceso de aprendizaje de una persona involucrada en una experiencia transformadora, que es el que está en más grande. También se ha visto actividades que se enfocan más que todo a la propia visión del mundo, o sea, a cómo se puede transformar esa visión del mundo. Sin embargo, una de las posiciones que personalmente a mí más me gustan es cómo esa actividad pedagógica que nosotros hacemos incluye una práctica que evoquen o apoyen a la transformación, ¿cierto?
porque este enfoque está más enfocado, valga la redundancia, al cambio, más que al cambio, por así decirlo, personal, incluye un cambio social. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el proceso de aprendizaje del Transformative Learning y después vamos a hablar de los resultados y de las condiciones. Entonces, en cuanto al proceso de aprendizaje, es muy importante que cuando se realice una actividad pedagógica y estemos pues basándonos en la teoría de Transformative Learning, nosotros pensemos en el antes de aprender. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que el estudiante tiene en mente, ha aprendido culturalmente, cuáles son sus expectativas y las predisposiciones que tiene antes de la actividad pedagógica. ¿Eso qué quiere decir? Que antes que se realice una actividad, nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos factores que mencioné para que de esa manera, cuando se realice la actividad, nosotros podamos controlar mejor el escenario educativo. Entonces, dentro del proceso de aprendizaje, después de que nosotros tenemos en cuenta ese, existe algo que se llama el dilema desorientador. Nosotros vamos a definir el dilema desorientador como todas esas situaciones en las que los conceptos o estructuras, esas estructuras de significado que nosotros tenemos en nuestra cabeza porque aprendimos de esa manera, ya no nos van a servir para interpretar o para afrontar los problemas de la realidad que nosotros estamos abarcando en ese momento. Ya, entonces, ese momento en donde, por así decirlo, podemos tener un choque cultural y los conceptos que nosotros aprendimos ya no nos están sirviendo para afrontar la realidad, a eso nosotros le vamos a llamar un dilema desorientador. Y básicamente este dilema se puede presentar en tres situaciones. Primero, la situación no estructurada y no intencionada, que hace referencia a las situaciones en las que el profesor o la persona que está involucrada en el proceso educativo como tutor, no realiza ninguna actividad pedagógica y, por así decirlo, ese dilema desorientador pasa eh, por el ciclo natural de las cosas. Eso quiere decir que no se da en una actividad pedagógica y y el, y el tutor tampoco lo tenía en mente, sino que puede pasar porque ese dilema desorientador puede pasarle en la vida a cualquier persona. Y eso que incluye, por ejemplo, enfrentarse a conflictos existenciales o decisiones morales. Esos son dilemas desorientadores que nosotros nos enfrentamos en el día a día y que no están, por así decirlo, planeados por ningún tutor de nosotros, ni controlados por ellos. También se pueden presentar en situaciones estructuradas y no intencionadas. ¿Eso qué quiere decir? En situaciones pedagógicas en las cuales nuestro tutor nos pone a prueba, ¿cierto? Pero el tutor no esperaba que nosotros, por así decirlo, tuviésemos ese dilema desorientador. Y esto pasa mucho en los proyectos interprofesionales, en los cuales los doctores, por ejemplo, o nosotros trabajamos con otras profesiones y la idea pues es que nosotros trabajemos bien, ¿cierto? Pero puede existir, por así decirlo, choques culturales entre profesiones o eh, por así decirlo, de costumbres que no están siendo tenidas en consideración por el tutor y que pueden pasar. Y por último tenemos las situaciones estructuradas y previstas, que son aquellas en las que el tutor tiene control sobre la actividad pedagógica y asimismo tiene control sobre el dilema desorientador. ¿Eso qué quiere decir? Que el tutor ya sabe que nosotros nos vamos a enfrentar a ese dilema desorientador y él lo controla. ¿Listo? Y entonces esto puede suceder mucho en los programas educativos en el extranjero, ¿cierto? Siguiendo con así decirlo, con el ciclo de Transformative Learning, después tenemos la reflexión crítica. La reflexión crítica va
enfocado hacia lo que el estudiante, el alumno que está en el proceso educativo debe realizar, y va a llevar, por así decirlo, niveles de reflexión cada vez más. Las normas, las prácticas, la gestión de recursos que se está haciendo en ese momento, ¿cierto? Ya después, un nivel más avanzado de reflexión crítica es el proceso. Entonces aquí el estudiante comienza a preguntarse o a reflexionar un poco más profundo en el sentido de cuál es el papel que él está realizando dentro de la actividad. Y entonces él comienza a preguntarse o a reflexionar sobre cómo es su participación en en las actividades individuales. Un nivel mucho más avanzado de reflexión crítica es ya cuando el estudiante entra en introspección con él mismo y comienza a criticar y a reflexionar sobre sus creencias, sobre sus actitudes, sobre el contexto de la educación superior, la formación docente, ¿cierto? Entonces ya es un nivel de aprendizaje en donde, por así decirlo, de reflexión, en donde el estudiante no solamente reflexiona sobre el contenido de lo que le están enseñando, tampoco sobre su papel en el proceso de aprendizaje, sino que tiene que reflexionar sobre todo su contexto, sobre todas sus creencias y sus valores, y poder entender cómo todo se junta, ¿cierto? Entonces ese es, por así decirlo, el nivel más profundo, que es en la premisa, que es, por así decirlo, al que se debería llegar. Después tenemos la siguiente fase, que es el discurso, y esta es una compartir las ideas con nuestros colegas. Y de esta manera nosotros podemos desafiarlos, podemos encontrar la solución junto a esas preguntas, y básicamente es compartir conocimientos, ¿cierto? Entonces la siguiente fase ya es la acción, y esta es la última, en la cual, por así decirlo, no solamente nosotros podemos en esta fase de acción realizar algo. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a hacer, eh, no sé, tal procedimiento quirúrgico, la acción es hacer el procedimiento quirúrgico. No así necesariamente, sino que la acción también va involucrada a la iniciativa o el empoderamiento de crear organizaciones comunitarias o comenzar iniciativas de actividades grupales, ¿cierto? Planes de acción que nosotros podemos realizar en el futuro también se incluye aquí. Entonces, es básicamente utilizar el conocimiento que nosotros estamos realizando para una transformación que puede ser personal, y, por ejemplo, enfocarme con ese aprendizaje. Yo ya voy a, por ejemplo, a planificar lo que voy a hacer para mi carrera profesional. Entonces, eso es acción. No necesariamente tiene que ser algo que se transforme materialmente. Entonces, esta es una diapositiva que me gusta traerle para que ustedes se enfoquen en, por así decirlo, en lo que es la mejoría de calidad. Este estudio que se hizo, que fue básicamente una revisión de muchísimos artículos sobre el programa de mejora de calidad, a diferencia de lo que yo ya les comenté, no está, por así decirlo, enfocado a lo que es el Transformative Learning, sino que lo quise traer aquí porque me pareció muy importante, sobre todo porque ustedes van a realizar algo práctico, y es básicamente que todas las actividades que nosotros realicemos deberían estar enfocadas en un programa de mejora de calidad, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Entonces, dentro de las cosas generales y más importantes que nosotros siempre tenemos que realizar, es alinear los objetivos con las prioridades del sistema de salud. Estas que están en más oscuro son las que están más asociadas a mejora de calidad. Entonces, alinear la estructura de nuestra actividad
con las prioridades del sistema de salud que se presentan en nuestro país, en nuestra ciudad, en lo que sea, va a ayudar muchísimo más a que los estudiantes se adhieran a las actividades, ¿cierto? Y nos va a ayudar muchísimo más con los objetivos finales del proceso de educación, que son, primero, obtener un aprendizaje significativo y segundo, obtener resultados en el sistema de salud. Entonces, con esto lo que le quería traer era básicamente que existen unos mecanismos que están más asociados a esto. Entre eso está el tiempo protegido, se hacen interprofesionalmente con personas de grupos máximos de 3 personas. ¿Qué más? Siempre debe estar en todas las actividades. En todas las actividades que realicen ustedes, significativo en cuanto al Transformative Learning, en la parte de la discusión siempre debe haber un feedback. Bueno, en cuanto al resultado del aprendizaje, básicamente nosotros vamos a conocer ese resultado como la capacidad para hacer, la capacidad para áreas y profesionales, que ese alumno adquirió gracias a, pues, a la actividad que nosotros le realizamos o que los doctores han realizado, que cualquier persona que es el tutor haya realizado, ¿listo? Entonces, eso nosotros lo podemos, por así decirlo, ver en el incremento de nuevos conocimientos, en la reconstrucción de los valores, normas y perspectivas, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el antes y el después? Eso realmente es el resultado del aprendizaje. Para que nosotros podamos medir ese aprendizaje, básicamente nosotros tenemos diferentes métodos. Esto sí hace referencia a Transformative Learning, entonces es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que básicamente las entrevistas es algo que estos son métodos cualitativos. Entonces, los métodos cualitativos, antes de continuar, tienen sus ventajas como sus desventajas. Las ventajas es que con el método cualitativo nosotros podemos profundizar acerca de las perspectivas que tienen los alumnos. Uno puede llegar realmente, por así decirlo, con los números. Entonces, esa es como una ventaja que tienen. Y se pueden utilizar entrevistas, sobre todo cuando nosotros queremos dirigir a lo que nosotros queremos conocer de que aprendió de X o Y actividad. Entonces, porque con este método nosotros podemos dirigir las preguntas. Entonces, cuando nosotros queramos evaluar una experiencia particular, entonces podemos utilizar este método. Las narrativas y las revistas es un método que, por ejemplo, se puede utilizar cuando son experiencias largas y se les pide a los estudiantes que hagan diarios. Entonces, con los diarios, ellos pueden evaluarse ellos mismos de qué es lo que están aprendiendo, de qué es lo que, por así decirlo, están viendo y pueden comparar muy fácilmente. Entonces, este es un método que puede funcionar muy bien, por ejemplo, en intercambios. Las técnicas de arte y de metáforas son técnicas que son un poco más específicas y las técnicas de arte pues las utilizamos cuando son experiencias más que todo para conocerse, para conocer el estudiante, para conocerse el estudiante él mismo. Y las técnicas de las metáforas es básicamente utilizar metáforas para medir por así decirlo, el cambio de, de perspectiva que tiene el estudiante. ¿Listo? Entonces es básicamente el uso de metáforas refleja el tipo de pensamiento que nosotros estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no sé, que un comentario machista y dicen como que no, las mujeres hacen esto por esto y esto, entonces uno ya sabe que la metáfora que utilizó esa persona es machista, su pensamiento es machista, ¿listo? Entonces es algo parecido que nosotros podemos utilizar
con nuestros alumnos para evaluar la manera como ellos perciben la realidad y qué tanto ha cambiado. Bueno, en cuanto al resultado de aprendizaje, hay métodos cuantitativos que también se han utilizado. Hay varios, no hay muchos, así hartos, no hay, pero pues así reconocidos, les traje estos tres que ustedes pueden utilizar en sus actividades, que son básicamente encuestas que miden o tratan de medir el cambio de perspectiva que tenía el estudiante antes y después y qué tanto fue ese aprendizaje transformativo. Ahora, la idea de nosotros evaluar un conocimiento siempre y en cualquier actividad que realicen no es medirla solamente con un método. Siempre hay que intentar medirlo con varios métodos, utilizar diferentes métodos de evaluación y complementarlos. Listo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un método cuantitativo, este método cuantitativo nos va a ayudar a medir cierto tipo, por así decirlo, eh, de cierta parte del aprendizaje de ese estudiante, pero muy seguramente nos va a quedar otra parte que no estamos evaluando. Entonces hay que intervenir de diferentes maneras para lograr acercarnos mucho más al aprendizaje que realmente tiene nuestro estudiante cuando pues finaliza la actividad. Existen tres dominios básicamente de la educación médica que ustedes siempre tienen que recordar. Y es primero la calificación, la socialización y la subjetivación. Entonces, estos tres dominios ustedes siempre, siempre, siempre tienen que evaluarlos. Si les falta alguno, no están midiendo lo que realmente deberían estar midiendo. Y eso, pues obviamente se va a reflejar pues, en que no se van a sesgar a decir que este estudiante está aprendiendo más, este estudiante está aprendiendo menos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente con la calificación, nosotros lo que medimos es el conocimiento, las habilidades que capacitan al estudiante para hacer algo. ¿Listo? Entonces, con algún método de evaluación que nosotros utilicemos, podemos medir eso. Por ejemplo, esto se puede medir un examen, con un examen escrito, no socialización. La socialización hace referencia a todas esas ideas culturales que nosotros tenemos y que aprendemos de un área en específica. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, todos saben cómo son los cirujanos, todos saben cómo son los médicos internistas. Entonces, cada especialidad, así como en medicina, todos saben cómo son los estudiantes de medicina. Las personas van adquiriendo cierta de la cultura de sus colegas y eso forma un perfil profesional. Entonces, esto también debe ser considerado y debe ser evaluado. Por otra parte, tenemos la subjetivación, en la cual básicamente se fundamenta en la autonomía, la responsabilidad, el pensamiento crítico. ¿Listo? Entonces, en el momento que nosotros evaluemos una y no evaluemos la otra, estamos dando un mensaje erróneo al estudiante de qué es lo que debe aprender. Ya, por ejemplo, si nosotros solamente evaluamos calificación y no evaluamos, por ejemplo, subjetivación, entonces la persona va a entender que en todos los escenarios siempre debe hacer lo mismo, cuando no es cierto. La subjetivación es pensamiento crítico. ¿Eso qué quiere decir? Que con lo que tú aprendiste de tu libro puedas ponerlo en contexto en determinadas situaciones y no va a ser tal cual como lo dice el libro, sino que seguramente vas a tener que cambiar algunas cosas. Aquí les trajo una notica para que siempre recuerden lo que deben pensar cuando piensan en educación médica, que es aprendan algo, que lo aprendan por alguna razón y que lo aprendan de alguien. Esas cosas siempre deben pasar. Bueno, en cuanto a las condiciones del aprendizaje, básicamente es tener en cuenta los factores externos como internos para
que influyen en la capacidad de participación en las actividades pedagógicas. Entonces, nosotros básicamente, aquí hay varias cosas que hay que considerar. Primero, las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos en una clase y está un doctor o un super especialista, etcétera, estas personas tienen cierto poder sobre nosotros y ellos pueden limitar nuestro proceso de aprendizaje o expandirlo mucho más. Entonces, esas relaciones de poder siempre tienen que estar controladas. Cómo nosotros nos relacionamos con, por así decirlo, los doctores, con los superespecialistas, etcétera. Siempre va a haber espacio y tiempo para la discusión y para la reflexión dentro de las actividades. Entonces, eso va a ayudar muchísimo más a que los estudiantes puedan como, como juntar todos los conceptos y consolidarlos mejor. Es importante que no solamente las experiencias educativas se den en los contextos institucionales, sino que, por así decirlo, rompan esas barreras, uno vaya a la naturaleza, a las comunidades, ¿cierto? Porque eso también ayuda a que nosotros podamos reconocer cómo es la realidad. Bueno, en cuanto a las condiciones, hay algo que es muy importante y es la motivación. Esta parte de la motivación es básicamente para aplicar en todas sus actividades que siempre deben tener en cuenta. Entonces están las percepciones estudiantiles y es lo que nosotros tenemos que cuidar para que siempre asistan a nuestras actividades. Y es primero el valor de la actividad, qué es lo que piensa el estudiante sobre nuestra actividad. Segundo, el concepto de control y de eficacia que tiene el estudiante de él mismo sobre la actividad, ¿cierto? Entonces, aquí va básicamente que el estudiante se sienta con la suficiente autonomía para poder realizar ciertas actividades por él mismo y para que él se pueda medir dentro de la actividad. Entonces, todas esas percepciones van a hacer que el estudiante realice alguna acción y persevere, por así decirlo, dentro de nuestra actividad y pueda aprender al final. Entonces, básicamente existen muchas estrategias para que nosotros podamos hacer eso. Yo les voy a hablar rápidamente del general del enfoque que deben tener en cuenta y es básicamente que primero siempre deben tratar de explorar qué es lo que esperan los estudiantes con sus actividades. Deben explicarle por qué le están enseñando eso a los estudiantes y también deben promover que los estudiantes se reten con sus actividades. No pueden ser actividades muy difíciles que los estudiantes no puedan realizar porque eso también se asocia a mayor abandono de actividades, sino que debe ser un punto medio, que no sean muy fáciles para que no los aburra, pero que tampoco sean muy difíciles para que los frustre. Es importante también asociar los problemas que nosotros estemos realizando con la vida cotidiana y con el desarrollo de la profesión. En la parte bueno, aquí hay dos partes. La parte de la percepción de eficacia del mismo dentro de la actividad y la parte de control. Con la parte de control es darle la oportunidad a los estudiantes de que ellos realicen ciertas actividades que normalmente hace el tutor, pero esas actividades siempre deben ser preseleccionadas por el tutor, nunca deben ser seleccionadas de una vez por el estudiante. ¿Listo? Porque eso también se asocia a que el estudiante las escoja sin ser preseleccionada, también se asocia a menor éxito de los programas. Bueno, en cuanto a la eficacia que se tiene el estudiante sobre él, es importante primero que cada vez que el estudiante se equivoque, no nos enfoquemos en el error, sino en la posibilidad de aprender del estudiante, que los estemos motivando
Y es muy importante evitar el aprendizaje vicario que puede suceder. Y básicamente sucede porque una persona que es reconocida hace alguna cosa y el estudiante que cree que es, por así decirlo, menos apto para realizar esas cosas, lo ve haciendo eso, entonces cree que como lo está haciendo la otra persona, que le va mejor, es así. Entonces tenemos que tratar de evitar eso porque a veces la persona que supuestamente está más capacitada lo hace mal y el otro estudiante pues después lo va a replicar y lo va a hacer mal. Entonces, para nosotros cortar eso, siempre debemos realizar los feedback para que se junten los conceptos de qué se hizo bien y qué se hizo mal. También permitirle a los estudiantes que sean tutores, eso es muy bueno y está asociado muchísimo a la mejora de calidad. Obviamente los tutores deben ser personas avanzadas que puedan relacionar los conceptos teóricos y clínicos. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta, porque ya hablé demasiado. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje transformativo, transformative learning, y la educación de desarrollo sostenible? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, la última persona que habló fue Emma. Emma, entonces, porfa, menciona a otra persona. Emanuel, ¿estás ahí? Bueno, vamos a mencionar a otra persona. Como no veo más, si hay alguien voluntario. Andrea, ¿estás ahí? Ok, llamemos a Pedro. Creo que hay otro Pedro aquí. Iris, Iris, ¿estás ahí? Génesis, sí, ¿alguien quiere responder la pregunta que estoy proyectando? Excelente, Pedro. Discúlpame,
Pasa que los chicos son un poco tímidos. Yo más o menos lo que iba recordando en lo que es la parte de desarrollo sostenible y también del transformative learning es que también se logran incorporar los diferentes conceptos del uso de la educación de desarrollo sostenible en lo que es la parte académica y curricular, que no son tópicos tanto que se tienen en cuenta, ¿verdad? Entonces, la formación extracurricular lo que busca con esto es que, por así decirlo, tenga incorporada en sí los diferentes manejos que tienen los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Teniendo en consideración esto, porque justamente el desarrollo curricular está muy delimitado, el Transformative Learning lo que busca también es poder colaborar en estas situaciones, ¿verdad? Como te digo, pero pasa que los chicos son un poco tímidos, no, no sé. Tranquilo, Sergio, no pasa nada. Sí, exacto. Es algo, creo que no lo pudiste haber dicho mejor, es algo muy acertado lo que dijiste, y es así. Entonces vamos a ver. Básicamente estas cosas, Transformative Learning y la educación de desarrollo sostenible, eh, se relacionan en que los propósitos individuales y grupales que alcanzan en el Transformative Learning ayudar al empoderamiento de los, y eso es lo que a través de la educación nos va a llevar a un cambio social. Entonces, estos propósitos individuales y grupales corresponden a autonomía, entonces el, el, el punto final del Transformative Learning en el social es que el estudiante pueda criticar los valores, las normas sociales, adoptar los principios y éticas sostenibles al abordar prácticas que no son sostenibles, ¿cierto? Entonces, por eso, este concepto o esta teoría de aprendizaje es tan, por así decirlo, eh, como, eh, como relacionada con lo que tiene que ver el desarrollo sostenible. Entonces, un ejemplo de un transformative learning que quise hacer fue los estudios en el extranjero. Y es porque me pareció el que, primero, con encontré evidencia y segundo, el más relacionado con a las prácticas médicas comunitarias que nosotros podemos realizar. Entonces, básicamente cuando nosotros realizamos un intercambio académico, nos encontramos a un nuevo sistema de salud y cultura, ¿cierto? Que como explicamos, esto nos va a causar un dilema desorientador y al final nosotros vamos a terminar obteniendo una conciencia crítica sobre los problemas sociales de esa comunidad, ¿cierto? ¿Por qué se desarrolla ese dilema desorientador? Como les estaba comentando antes, básicamente el choque cultural, las prácticas y las intervenciones que nosotros realicemos nos van a ayudar a que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y podamos en el último paso llevar a la acción. Entonces, dentro de sus consideraciones hay unas cuestiones facilitadoras del Transformative Learning en cuestión pues, de actividades de intercambios académicos en el extranjero y otras entorpecedoras. ¿Cuáles son las facilitadoras? Primero, el lugar de origen y destino. Los países pobres o en desarrollo están, por así decirlo, más sujetos a que los estudiantes del norte global se cuestionen más sobre sus creencias, ¿listo? Porque los estimulan más a eso y no al revés. Ahora, la duración también es importante porque los viajes de largo plazo están relacionados con mayor impacto y mayor aprendizaje transformativo. Los viajes cortos no significa que sean, por así decirlo, que tengan menos impacto, sino que para lograr el mismo impacto hay que realizar más intervenciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer que los estudiantes escriban diarios o discutan más los temas o visiten más a la comunidad, etcétera, etcétera.
Ahora, el tipo también es importante porque aquellas actividades pedagógicas que son de servicio y de trabajo de campo están asociadas a mayor transformative learning que, por ejemplo, aquellas actividades que están enfocadas a hacer excursiones o compromisos turísticos. En cuanto a las entorpecedoras, primero encontramos personales y otras que son más externas. Dentro de las personales, las desconexiones emocionales, el ego influyen mucho en el aprendizaje y pues en cuanto a las habilidades del estudiante, que no sepa afrontar los problemas eh, o que tenga, por así decirlo, incapacidad para realizar un proceso de análisis crítico va a entorpecer el proceso de transformative learning. Y otras externas que, bueno, básicamente que no hay una buena preparación para el intercambio, eso quiere decir orientación por parte pues, de la persona que hace la comunicación o que haya faltas de estrategias para el apoyo de los estudiantes que hacen intercambios. Y eso era, por así decirlo, todo lo que les quería traer para esta conferencia. Espero que les haya gustado, espero que hayan podido por lo menos entender los conceptos claves para que puedan ponerlos en práctica en su vida diaria y en sus proyectos. Muchísimas gracias. Buenísimo, Pedro, espectacular todo. No sé si entonces alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta, algo que quiera aportar, o si es que quedó todo claro, porfa, si le pueden escribir en el chat para que Pedro también maneje las cosas, y si es que le quieren dar alguna sugerencia o recomendación, no sé si prefieren también comunicarle. Creo yo que siempre Pedro es una persona muy abierta para colaborar con los chicos, y no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que quedó bastante claro, Pedro, pero ya depende de los chicos si quieren hacer alguna pregunta. Y Sergio, gracias por escucharme. Y pues si tienen alguna pregunta en hacerla, pues ahora, o si después se les ocurre o quieren algún material, lo que sea, pues me pueden preguntar. Excelente, Pedro. Entonces, creo que quedó todo claro. Te agradezco por la invitación y ya nos vemos en una próxima ocasión, como siempre, colaborando para otra actividad, bro. Gracias, que descansen todos, hasta luego. Dale, colega. Nos vemos. Saludos hasta Colombia. Ahí ya les paso entonces, chicos, el enlace de asistencia. Espero que les haya servido la conferencia hoy. Y ya nos vemos entonces la próxima semana para la siguiente actividad.